Gracias, Germain. Estamos a menos de un año de las elecciones y este mes de julio, que ya está a la vuelta de la esquina, habrá fechas importantes para escoger candidatos de elección popular en primarias y otros designados en convenciones. Vamos a ver de una vez, iniciamos el 2 de julio. El partido Otro Camino ratificará a los candidatos a diputados, alcaldes y representantes. Para el 15 de julio, el Molirena ratificará a Francisco Pancho Alemán y sus candidatos a otros puestos. También el 15 y 16 de julio, el partido Alianza ratificará a José Muñoz como candidato. En tanto, el 16 de julio se realizará la convención del Partido Popular, donde se ratificará a Martín Torrijos como candidato. Además, en la misma fecha, el partido Otro Camino, durante su convención, ratificará a Ricardo Lombana. Y por último, el 29 de julio, el partido País ratificará a José Alberto Álvarez. Esto en cuanto a convenciones. También tenemos las fechas de las primarias de los partidos. Escuche bien, el 2 de julio, el partido Realizando Metas realizará sus primarias para escoger diputados, alcaldes y representantes. El 9 de julio serán las primarias del colectivo Cambio Democrático, donde escogerán todos los puestos de elección. Y por último, el 23 de julio se realizarán las primarias del Partido Panameñista, donde deben escoger todos sus candidatos a puesto de elección popular. Compañeros. Bueno, gracias, Delia. A las 7:23 nos acompaña Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino. Casualmente hay dos fechas importantes en julio, señor Lombana. 2 de julio, que es la convención que busca ratificar a candidatos a diputados, alcaldes y representantes, y la del 16 de julio, que busca como convención Otro Camino ratificarlo a usted como candidato presidencial. Yo creo que va a ser un mes importante para el movimiento Otro Camino. Se define ya parte del camino del 2024. Así es. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, Dorcas, y a toda la audiencia. Solamente una pequeña anotación allí. Es el 30 de julio, la fecha en la que el movimiento Otro Camino ratifica su candidato presidencial. La del 2 de julio sí está correcta. La del 2 de julio está correcta. Tal vez es porque al inicio hubo un cambio de fecha y al inicio era el 16 de julio, pero confirmo por esta vía que se hizo un cambio, una modificación, y el día en que se ratifica la candidatura presidencial del movimiento Otro Camino es el día 30 de julio. Entonces, 2 de julio para el resto de los candidatos, 30 de julio para la candidatura presidencial. Comienza entonces una nueva etapa una vez eso ocurra, sobre todo este mes de julio, que va a ser clave para su postulación, más aún cuando lo hemos visto en conversaciones y en reuniones con dirigentes de la libre postulación. Es correcto, hay un calendario electoral que cumplir. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de que luego de un arduo trabajo de 4 años, en medio de una pandemia, organizándonos a nivel nacional, constituyendo un partido nuevo que aglutinara a muchos ciudadanos que tienen una visión distinta de la política. Hoy ya estamos a pocos días de tener estas fechas en las que escogemos a una oferta electoral. Recordemos que en la elección pasada yo estaba solo como candidato de libre postulación y no contaba con todo un equipo de candidaturas a nivel nacional. Ahora eso es distinto. Ahora tenemos candidatos a todas las curules en la Asamblea Nacional, a las alcaldías y a representantes de corregimiento, y además una candidatura presidencial. Importante lo que mencionas, porque a pesar de que se escogen las candidaturas el 2 de julio, nosotros estamos dejando un número y teniendo un número de vacantes, es decir, candidaturas no asignadas. Esas candidaturas no asignadas, que se llaman distinto que las reservas, porque el Tribunal Electoral, como no es una alianza entre partidos, sino es con libre postulación, la llaman distinto. Esos cargos o esas candidaturas vacantes tenemos hasta el 30 de octubre o hasta el último día de octubre para completarlas, y allí entra la conversación que tenemos andando desde hace ya varios meses con grupos de libre postulación o grupos independientes. ¿Cuántas se están guardando, disculpe? Aproximadamente el 40%, 45% de las postulaciones del movimiento Otro Camino están vacantes, y esos cargos vacantes están precisamente allí para los candidatos independientes
y candidatos de la libre postulación con los que estamos conversando. Es decir, en los próximos días se definen nuestras candidaturas, pero luego el 30 de julio, que termina la recolección de firmas de los candidatos independientes, entonces viene la consolidación de estas alianzas que nos permitirán a nosotros como partido, Movimiento Otro Camino, no solo postular a nuestros candidatos, sino hacer lo que venimos señalando desde el día que tomamos la decisión de hacer el partido, tener una plataforma, no solo para nuestros candidatos, sino para muchos candidatos independientes que se alinean con la posición, la visión y lo que se quiere hacer con el país desde el Movimiento Otro Camino. Señor Romana, usted ha dicho, mis alianzas son con los independientes, correcto, no con los partidos tradicionales. En esa reunión que se da con algunos integrantes de la coalición Vamos, algunas otras personas también estaban allí, candidatos por la libre postulación, decía usted también, bueno, no nos hemos reunido necesariamente para hablar de una alianza, tenemos muchos puntos en común. Sin embargo, ¿considera usted que ha costado mucho este tema de incluir a los independientes? Y usted está diciendo, bueno, hay una fecha ya, vamos a tener los nombres, aquí están las reservas. Ese escenario, ¿cómo lo ve usted? ¿Se complica un poco el tema de incluir en esa plataforma a los de libre postulación o usted siente que va por buen camino? Siempre es complicado. ¿Por qué? Porque las aspiraciones de los candidatos de libre postulación son aspiraciones individuales. Es decir, no hay una decisión colectiva de todos al mismo tiempo decidir postularse por un partido. No es como un partido que decide colectivamente hacer reservas. Es una decisión de un colectivo, de una organización. Acá estamos hablando de cientos de candidatos independientes que individualmente tienen que estar de acuerdo con ser postulados por un partido. Entonces sí es más complicado, pero a medida que ha transcurrido el tiempo se ha venido entendiendo que vamos a dividir el voto si no hacemos esto, porque vamos a tener para muchas circunscripciones candidatos del Movimiento Otro Camino, candidatos de la coalición Vamos y además otro candidato de libre postulación. Los tres con un discurso casi que idéntico, los tres con una propuesta casi que idéntica, y eso lo único que haría es regalarle esos cargos en la elección a los partidos tradicionales. Entonces tenemos una responsabilidad para con el país, los independientes, y es ponernos de acuerdo en una sola plataforma, por más difícil que sea. Yo no voy a negar que ha sido difícil, porque sí lo ha sido, porque no es un tema colectivo, es un tema de respetar también las aspiraciones individuales. ¿Pero cuántos ha sumado hasta este momento de los independientes? Hay muchas candidaturas que nosotros ya hemos reservado y los candidatos de libre postulación ya lo saben, un porcentaje importante, estamos hablando por lo menos arriba de 100 candidaturas de libre postulación, de personas que ya saben que además de ser candidatos independientes se les postulará por el Movimiento Otro Camino, y vamos avanzando. La conversación no es fácil porque, como digo, son conversaciones individuales, pero yo no tengo ninguna duda de que al final lo vamos a lograr. De hecho, tengo entendido que aquellos que no logren la firma también pueden tener un espacio, es decir, pudiese guardarle Otro Camino un espacio para ellos. Sí, tendrían que tomarse algunas medidas con eso, porque hay una duda que tenemos con respecto al proceso y estamos haciendo esa consulta al Tribunal Electoral, y es que si tú terminas... Continuamos aquí en Voto 24, Telemetro Reporta Matutino, conversando con Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino, y quedamos antes de irnos a la pausa en el tema de las alianzas. Y aclárenos ahora esos puntos, porque es importante entender cómo pudiesen funcionar ese modelo de alianza, porque yo veo, por ejemplo, casos específicos de dos actuales diputados, Juan Diego Vázquez y el señor Juan Diego Vázquez. Pongamos el caso de Juan Diego Vázquez específicamente. Si el señor Juan Diego Vázquez, hasta ahora, que era un candidato, que era un diputado por la libre postulación, decidió no participar en la recolección de firmas, y ahora decidiese, por ejemplo, postularse a través de la estructura de Otro Camino, ¿sí se pudiese hacer? Sí, definitivamente que eso se pudiese hacer, y eso se le ha planteado, pero... ¿Se lo ha planteado el señor Juan Diego Por Vázquez? supuesto que se lo hemos planteado. Lo puse como un ejemplo, ¿no? No, Okay. pero es que es lógico. Pero es válido el ejemplo, ¿no? Es lógico, y no solo es válido, es lógico, porque yo considero, y es una opinión personal, y le respeto la posición al diputado Vázquez, que el país lo necesita. El país lo necesita a él y necesita al diputado Silva. Y a pesar de que ellos se comprometieron a no volver a correr, yo creo que sus electores, sin duda, les pedirían a ambos
que se postularan nuevamente si así ellos decidieran hacerlo, sobre todo con lo que está pasando en el país. Porque al estar ellos ausentes en el próximo quinquenio de la Asamblea Nacional, va a haber un vacío importante frente a una tarea monumental que tenemos que llevar adelante en este país quienes aspiramos a cargos de elección. Y yo le he dicho, en el respeto de las conversaciones que hemos tenido, que yo considero que es un error que no se postulen nuevamente, sobre todo por la coyuntura que vive el país. ¿Le ha dado un no rotundo o un déjeme pensarlo? No, eso es una decisión de él. Él ha dicho claramente, por lo menos yo lo he escuchado, de que él no va a postularse, igual el diputado Silva. Yo no estoy aquí dejando ninguna duda. Lo que sí dejo claro es que nosotros se lo hemos planteado. Pero vimos en la reunión... Y que nosotros le hemos dicho que consideramos, respetando su opinión, que es un error que no se postulen. Pero vimos en la reunión, por ejemplo, al precandidato a alcalde, Edison Brose, que está buscando firmas para el Distrito Capital. ¿Ese pudiese ser una postulación en alianza con el... Correcto, eso es algo que se ha conversado en ambas vías, porque en el caso del diputado Brose es distinto. Él sí aspira a un cargo de elección popular, él sí está recogiendo firmas, está de primero entre los que están recogiendo firmas para la alcaldía, y sí se ha conversado sobre esa posibilidad con él, de que él no solo sea candidato independiente a la alcaldía, sino que además sea postulado por el movimiento Otro Camino. Ese es un buen ejemplo donde sí hay una posibilidad y además un candidato corriendo por la libre postulación. Otra duda que me salta es el tema de los plurinominales, que son, bueno, prácticamente la mitad de los circuitos son plurinominales. En los plurinominales no se puede hacer alianza con partidos políticos, es decir, la libre postulación no puede hacer una alianza con partidos políticos. ¿Cómo ocurriría en estos casos? Es importante entender primero la traba que nos metieron allí, después de que vieron lo que queríamos hacer, que era precisamente tener un partido para poder, desde el partido postular candidato a libre postulación. Metieron una reforma que prohibiera, reforma totalmente inconstitucional, dicho sea de paso, que prohíbe que en los plurinominales pueda haber una lista conjunta entre partidos y candidatos de libre postulación, que sería lo ideal ahora mismo. Porque si tú agarras una lista de 5, por ejemplo, de la coalición Vamos, y una lista de 5 del movimiento Otro Camino, y tú pudieras escoger de allí a los 5 más fuertes, e unificar una sola lista, bueno, la ley te lo prohíbe. Existen algunas alternativas atenógenas, es decir, hay algunas formas de poder consolidar eso, y estamos conversándolas. Nosotros queremos dejar aquí claro nuestra postura. Nosotros creemos y estamos convencidos de que el bloque independiente debe ir con candidaturas únicas y debe ponerse de acuerdo incluso en los plurinominales. No puede haber alianza, pero sí se puede. El movimiento Otro Camino, por ejemplo, pudiera decidir no postular en un circuito plurinominal y pedir el voto para una lista independiente, y viceversa, una lista independiente pudiera decidir postularse no por la lista independiente, sino a través de la plataforma del movimiento Otro Camino, sin inscribirse, porque nuestro estatuto permite postularse sin inscribirse. Es más complejo, pero existen todavía alternativas y están sobre la mesa. Y usted acaba de decir que todavía hay tiempo, o sea, puede ser hasta una lista que tienen que entregar en octubre. Es correcto. Es la lista final. Es correcto, es la lista final, todavía hay tiempo. Me siento optimista de que lo vamos a lograr, y simplemente me gustaría aprovechar esta pantalla para enviar el mensaje a todos los candidatos de libre postulación y a los candidatos del movimiento Otro Camino también, que han trabajado durísimo. Todos tenemos derecho a aspirar, todos tenemos derecho a ocupar un cargo de elección popular, pero estamos ante una elección única. La política tradicional y los mismos de siempre están deseosos de que no nos pongamos de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, el resultado será que le habremos regalado las elecciones en las alcaldías para que sigan repartiéndose la plata, en los representantes de corregimiento para que sigan repartiéndose la plata, y también a nivel de las diputaciones. Y no podemos volver a cometer ese error, y va a requerir desprendimientos desde la cabeza hasta abajo para poder... A ver si entiendo, si en este momento hay precandidatos por la libre postulación que han alcanzado las firmas mínimas, pero por esta limitante que hay, que solamente 3 en cada circunscripción pasan, o sea, es decir, los 3 con la mayor cantidad de firmas, son candidatos óptimos esos que están en los cuartos, quinto y sexta posiciones para ser candidatos por el partido. Sí, por supuesto, no los podemos descartar, porque muchas veces, no en todos los casos, muchas veces las candidaturas, las firmas se logran con plata. O sea, mira en lo que está pasando en la libre postulación para presidencia, ¿no? O sea, hay maquinarias
económicas detrás de algunos candidatos, no voy a meter a todos en la misma bolsa, que no han salido a buscar una sola firma, que están sentados en su casa y han acumulado miles y miles y miles de firmas. Entonces, hay que ver caso por caso, Atenógenes. Yo creo que hay lugares donde hay candidatos que se están quedando por fuera porque les han sembrado maquinarias de dinero por encima. Esos candidatos son candidatos aptos para considerarlos y los estamos considerando. En otros casos sí, los que están dentro de los 3 primeros son candidatos que podemos considerar. O sea que la alianza del movimiento Otro Camino será con la libre postulación y no con un partido político. Por ahora estamos conversando solamente con la libre postulación. Por ahora. Nosotros hemos sido claros. Si queremos hablar de alianzas, Atenógenes, empecemos por lo más importante. Y este es mi mensaje a todo el país y también a los miembros de los partidos políticos tradicionales y a sus candidatos. ¿Por qué tenemos que empezar hablando de candidaturas? ¿Por qué tienen que empezar hablando de cómo se van a repartir el pastel, que pareciera ser lo único que les interesa? ¿Por qué no hacemos alianzas para combatir lo que está mal hoy, Atenógenes? Hoy, ¿por qué no hacemos una alianza? Partidos políticos, candidatos de los partidos políticos, acompáñenme a presentar los recursos ante la Lotería Nacional de Beneficencia para que dejen de usarla de botín político. Podemos hacer una alianza ya. Si el señor Rux, si el señor Torrijos, el señor Blandón estuvieran de acuerdo con eso. Acompáñenme a ponerle un alto al contrato minero que el país está pidiendo. Eso lo podemos hacer ya. Esas son alianzas para hacer las cosas que el país está pidiendo. Hablan de la descentralización. Yo los he escuchado a todos hablando. No nos acompañan. Acompáñennos a presentar los recursos legales, ciudadanos, en la calle para poder detener los sangrados que hoy le drenan los recursos a los panameños. Las alianzas pueden empezar hoy haciendo las cosas que el panameño está pidiendo y no sentado en una recámara ofreciendo cargos, ofreciendo plata y repartiéndose las instituciones. Mientras ellos sigan en eso, nuestra alianza va a seguir siendo con quienes pensamos de esta manera. Y yo creo que el mensaje es claro. Y no es que Lombana no quiere hablar con nadie. Es que Ricardo Lombana y muchos candidatos independientes hemos entendido que el país quiere que se acabe esta sinvergüenzura. Y yo veo a los otros candidatos hablando pero no haciendo. Nosotros estamos haciendo oposición en la calle, con acciones, con medidas concretas, producto de la reunión que tuvimos. Usted vio que surgió inmediatamente una acción ante la Fiscalía de Cuentas que le pide una auditoría a la Contraloría General de la República. Fuimos a la Fiscalía Electoral y todavía estamos esperando que el fiscal electoral responda a esa acción y vendrán más acciones concretas de cosas que se pueden hacer hoy que podrían ser parte de los acuerdos, incluso con partidos si estuvieran ellos de acuerdo a romper este sistema del cual han vivido por 30, 40 años. Gracias, señor Lombana, por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. Ricardo Lombana seguirá con nosotros en Cuarto Poder a las 8 de la mañana en Telemetro Radio y RPC Televisión. No se lo pierda. Delia, seguimos.